Buenas noches, amigos. Este es el sexto conversatorio de los miércoles a cabo de los miembros del Centro de Estudios Santo Tomás Moro. Como sabrán todos, tenemos una agenda muy nutrida porque los asuntos de la política y la religión en nuestro país cada día se van precipitando y además son cada vez más amplios. En ese sentido, dejo con el uso de la palabra a nuestro director de formación, el doctor Sergio Tapia, quien nos mencionará la agenda de conversación del día de hoy. Adelante, Sergio. Gracias, Alberto. Muy buenas noches, queridos amigos de el Centro de Estudios Santo Tomás Moro de Lima. Y decimos de Lima porque hay centros de estudios Santo Tomás Moro en todas partes del mundo. La agenda del día es un poco cargada y un poco con humo de que aparece que los malos efectos de la embriaguez electoralista ya están dictando amenazas a la paz del Perú. Eso es propio de la ideología comunista, que es violentista. Sus razones son la imposición a la fuerza, no tiene otra razón. Pero también tenemos que comentar cosas importantes que han ocurrido en el mundo hispano. El Papa está recorriendo España, aún no acaba su viaje, y el día lunes hizo un discurso extraordinariamente magisterial sobre la política en el Congreso, el Parlamento español. Ahí el Papa, sus primeras palabras fueron decir quién era, quién es él para estar hablando en el Parlamento español. Y les dijo a parlamentarios socialistas que no solamente no creen en Dios, sino que combaten a Dios. Le dijo a parlamentarios liberales que no creen en Dios y promueven toda forma de deformaciones morales, como el aborto, etc. Aunque a veces gusten sus discursos por lo ilustrado que son, de todas maneras son gajos de oratoria colgados con miserias morales. Y están otros grupos de mejor conducta y mejor raciocinio, pero que son minoritarios en el Congreso español. Y el Papa les dijo: vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica. Es impresionante su manera de presentarse en las primeras palabras. No escondió su identidad. No es un hombre que ama a toda la humanidad y se presenta. No, se presentó como un obispo. El obispo primus inter pares, el primero entre todos los obispos, porque es el obispo de Roma y es el pastor de la Iglesia Católica Universal. Y lo segundo que dijo, además de quién es que él es consciente de la misión que se le ha confiado como sucesor de San Pedro. Ojo, él no es el sucesor de Francisco, ni el linaje de los papas del siglo XXI, ni de la collera de los papas del siglo XX. Él viene como sucesor del apóstol Pedro. ¿Y quién dice que es él en su condición de tal sucesor de Pedro? Principio y fundamento de la unidad de los obispos y fieles. Miren, esa definición no es extraña ni extraordinaria, es lo más común en el pensamiento católico de 21 siglos. Y qué bueno que el Papa nos recuerde quién es auténticamente. Y entonces concluye sobre quién es, diciendo: todo esto, que es el pastor de la Iglesia Católica y es el sucesor de Pedro, que es la unidad
de los obispos y los fieles. O sea, si uno no está en sintonía con el Papa, y el Papa tiene que estar en sintonía con Cristo, entonces no hay unidad ni de obispos ni de fieles, los dos ejes de la Iglesia. Por lo tanto, ya podemos concluir que si los alemanes no le hacen caso y cierran su experimentación del sínodo que están haciendo, entonces ellos salen de la unidad, rompen la unidad. Y entonces concluye en eso de quién es él. Esto coloca a la Santa Sede, otra expresión homónima de Iglesia Católica, Vaticano, etc., de modo peculiar. O sea, no hay otro quien haga lo mismo. La misma colocación no la tiene nadie más. ¿Qué cosa es esa colocación de la Santa Sede de modo peculiar? Un diálogo con los pueblos y con los estados. Imaginen qué impresionante la introducción del Papa ante un congreso, ante el rey de España, ante los diputados y ante los senadores españoles. Y después dice su propósito, o sea, su objeto. Mi presencia es un gesto de cercanía y una palabra desde el servicio de la persona humana. La Iglesia Católica, ¿por qué está en el mundo? Porque sirve a la persona humana. ¿Para qué? Para salvarla del pecado, que le arruina la vida y sobre todo le hace perder la vida eterna. Y dice el Papa una expresión que ya la viene repitiendo en sus discursos y también lo menciona muy claramente en su última encíclica. La Iglesia camina con la humanidad. La Iglesia no es Dios. Dios sí es omnipotente, omnisciente, todo lo conoce. Él sabe el inicio y el fin de la historia, porque no tiene tiempo que lo acote. Pero la Iglesia sí. ¿O acaso nosotros hemos vivido todo el tiempo? No, tuvimos un inicio y no vamos a vivir todo el tiempo, tendremos un final en esta vida. Entonces, la Iglesia, como comunidad de seres humanos, camina con la humanidad, así como caminó con Cristo, sin entender nada, la primera comunidad de los apóstoles y discípulos, como caminó cuando Cristo está los 3 días enterrado, y están ellos totalmente desorientados, como caminó cuando viene el Espíritu Santo y salen a predicar y a hacer conversiones multitudinarias, y como ha caminado en tiempos malos de persecución como los primeros siglos de mártires y en tiempos grandiosos, que muchos de ellos son capítulos de la historia de España. La grandeza de la cristiandad muchas veces se escribió en la historia de España, de donde venimos nosotros. Y entonces la Iglesia, como camina con la humanidad, escucha los interrogantes de cada época. Y por eso la Iglesia tiene un mensaje actual, actualizado. Eso es lo que deberíamos tener en estos días de angustia de cuál será el destino electoral del Perú. Deberíamos entonces, y por eso hemos empezado a escudriñar y buscar en el discurso del Papa al Parlamento español si algún mensaje hay con respecto a nuestro día y nuestra época. Por eso dice el Papa, cuando se dirige a la vida pública, respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de los políticos, y entonces acá ya tenemos ya bastante mensaje. ¿Qué responsabilidad está demostrando que tiene este candidatucho de Roberto Sánchez? Es un irresponsable, psicológicamente inestable, incendiario, mentiroso. Su campaña ha sido totalmente de desequilibrios psicológicos, como él los tiene personalmente.
Es terrible. Y mejor que no haya sido el presidente del Perú. Y esperemos que el resultado que se espera lo confirme. Si no, tendremos que buscar el consuelo en Sodoma y Gomorra, que no fueron salvados porque ni 5 justos se encontraron para tener la misericordia. Esperemos que haya más de 5 justos en el Perú. Al menos tenemos una gran fila de santos valiosos que nos avalan, como los del siglo XVI, pero estamos en el siglo XXI y también hemos producido mártires en el siglo XX, mártires de la revolución comunista hecha por los terroristas de Sendero Luminoso, que hoy día aspiran a gobernar a través del candidato Sánchez. El Papa dice que la Iglesia reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política. Por supuesto, la sociedad política se rige por el orden natural y la Iglesia, la sociedad espiritual, la sociedad eterna, se rige por el orden sobrenatural. Son dos órdenes, pero no contradictorios, sino complementarios entre sí. Y por eso dice, desde esa conciencia aporta la Iglesia una reflexión nacida del deseo de servir al bien común, el fin de la sociedad, y de recordar lo que hace verdaderamente humana la convivencia. Es precioso. Esas primeras líneas sobre quién es, su propósito para ir a España. Y en estas cosas es que debemos tener en cuenta, porque no nos podemos desligar de nuestra condición, de nuestra vocación y de nuestra esencia de ser católicos. El católico no es los 45 minutos de la misa del domingo, son el 24/7 de cada semana. Cada día y cada día, cada hora del día y cada día de la semana, uno es católico, en todo. Así como es varón, así como es peruano. Son condiciones de per se por naturaleza. Muy bien, entonces ya teniendo la palabra que nos pueda orientar a las reflexiones de hoy día, pasamos entonces en vueltas de 5 minutos, empezando por Rolando. Ok, Sergio, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias por esta sexta invitación al sexto conversatorio. Estamos, claro, mes y medio hablando, ¿no? Estamos bien, estamos progresando, qué bueno. Y bueno, sí, pues aquí todos preocupados. Espero que con el 90% de Perú rezando porque ya esto se defina por fin, bueno, ya sabemos quién ganó. Esperemos que el jurado lo proclame ya para cerrar este tema, ¿no? Que ya es hora de cerrar y seguir trabajando. Porque bueno, el Perú no puede esperar, o sea, no es justo que estemos esperando pues 5 meses a que digan algo, ¿no? En el jurado. Y bueno, y sobre lo que decía sobre el Papa es muy interesante lo que hablaba el Papa. Tocó muchos temas en su discurso, ¿no? O sea, bueno, yo le conté por lo menos 5 temas principales, pero aplicada a nuestra realidad hay 2 que me han llamado la atención. Uno siempre es el bien común, o sea, la típica que lo que el Papa es el bien común frente a intereses particulares, y otro la influencia de la tecnología en la sociedad. Ahora, sobre el bien común, el Papa tiene una premisa bien clarita, ¿no? La acción política se desvirtúa cuando abandona la búsqueda del bienestar general para centrarse en defensa de intereses particulares, sectoriales o de grupo. O sea, eso no lo vemos. Aquí en el Perú tenemos 80 partidos políticos, ¿no? Partidos políticos que son bien de alquiler, que responden al cacicazgo de este señor acá, al dueño de la universidad por aquí, al empresario aquí, al partido de toda la vida. O sea, no hay un sistema político que esté centrado en el bien común, no hay un plan a largo plazo. O sea, nuestro sistema político es, por ejemplo, una política a largo plazo de telecomunicaciones, de salud, una política a largo plazo, por ejemplo, de repoblación de las zonas pobladas. No, están en el tema del día a día, o sea, cómo favorezco a mis intereses, mi universidad por aquí, mi amigo individual por acá, cómo hago lobby por acá, eso es lo que están buscando, eso totalmente contra el bien común. Entonces, parte de la crisis peruana por eso, ¿no? La política no está dedicada a la sociedad, está dedicada a los intereses de un grupito de aquí y muchos de esos intereses ilegales, porque tenemos leyes que están aprobadas para favorecer, por ejemplo, la tal legal de madera, la minería ilegal. Entonces, eso no está bien. Ni siquiera está bien que sean intereses personales, privados, pero o sea, la política está pensando bien en largo plazo. Las políticas deben favorecer a la sociedad peruana para que se desarrolle bien.
Y es la corrupción también como una muestra de egoísmo político. O sea, desviar fondos estatales, públicos, a cosas privadas es un robo. Eso es totalmente contrario a la caridad, al bienestar, a lo que se espera de un funcionario público, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante, pero el Papa siempre trata es sobre informalidad y sobrevivencia. Nuestra economía es informal pues al 70%, si que no 90%. Eso nos permite sobrevivir. Salimos adelante en los años 90 con eso. Pero eso es justamente sobrevivir. Nosotros queremos vivir, no sobrevivir. Para sobrevivir ya pasamos la época de la crisis. Entonces, si la gente está pensando en su interés común, en su interés particular nada más, obviamente yo voy con informalidad. Yo pongo mi mototaxi, me gano mis 20 soles diarios y listo, ya le hice. Pero no tengo un plan a largo plazo, no contribuyo con la gente, no hago cooperativas, no hago empresas. Entonces, es una cosa que la sociedad también debería ponerse las pilas en eso, ¿no? No solamente el gobierno, es la sociedad, las personas que deben escuchar el mensaje del Papa y entender de qué se trata una forma de vida cristiana. No podemos estar divididos en la economía, en la sociedad, en nada. O sea, no podemos ir a uno por su lado. Ahora, el desafío, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Aplicar el mensaje del Papa en esta parte del Perú exige a la autoridad, al gobierno, a quien sea el gobierno, y a la sociedad civil un pacto mínimo. O sea, agendas mínimas de cumplir. De poner interés corto, o sea, salir la agenda del corto plazo. Eso ya tiene que acabarse. El corto plazo se acabó. O sea, y los lobbies y salir a través de los lobbies. O sea, pensar en el Perú y de largo plazo. ¿Qué queremos en el Perú aquí los próximos 20 años en población? ¿Qué queremos en telecomunicación? Eso. No que quiero en mi empresa de telecomunicaciones, que quiero para mi colegio, para mi universidad, no. Pensar en el Perú a largo plazo. Es lo mínimo, el pacto mínimo que hay entre personas, gobierno, los estamentos intermedios, las personas y el gobierno. Es lo mínimo que debería tener el gobierno que venga, ¿no? O sea, el de ahorita y de los próximos 5 años, 10, 15 años. Es lo que debemos estar esperando. Y exigirle también nosotros como personas a los gobiernos. Y nosotros como personas también poder poner nuestra parte para que eso se cumpla. ¿Cómo estoy de tiempo ahorita? ¿Para continuar la siguiente parte o ya estoy con el tiempo justo? Bien, Alberto. Bueno, yo les comento que sería largo explicarles, pero por esas cuestiones raras de la vida, he tenido la oportunidad de estar en Barcelona y en Madrid, justo, bueno, en Madrid con la estadía del Papa, y ya estuve días antes en Barcelona y justo estuve en Montserrat visitando a la Moreneta, y las medidas de seguridad en ambos lugares fueron realmente impresionantes porque ha habido amenaza por parte de, y es algo que me he quedado sorprendido porque la francmasonería tiene un ejercicio público de verdad, contrario, digamos, a lo que hay aquí en el Perú, por lo menos la francmasonería pública, ¿no? La francmasonería que de alguna manera participa en la vida político-social. Tengo la impresión personal, de repente estoy equivocado, que la francmasonería acá en el Perú es más una cuestión social y de grupo o club de amigos que la que hay allá en Barcelona, porque ellos expresamente han hecho cuestiones legales para evitar que el Papa llegue a Barcelona y han hecho procesos legales, amparos, para evitar que el Papa esté allá, argumentando primero lo del Estado laico, después argumentando la neutralidad del Estado, el favorecimiento de una religión y una serie de disparates que gracias a Dios no han prosperado y no han evitado de que el Papa vaya allá. Otro segundo punto que ha sido impresionante que les comento es que la convocatoria del Papa ha abarcado de más de 1,5 millones de personas que han asistido a verlo de manera física. Madrid se ha paralizado, al punto que los que estaban, digamos, los católicos practicantes, han estado felices. He visto sacerdotes por todo lado vestidos, unos de manera tradicional, otros de manera, digamos, ordinaria para ellos, digamos, ¿no? Mal vestidos. Pero bueno, al final, y después monjas de todo el mundo, en grupos, yendo hacia el lugar de concentración.
y de jóvenes, que era lo que causaba mucho más alegría, ¿no? Porque había una, se notaba en las conversaciones, en el metro, en las calles, en todo lado, de que había mucha avidez por estar con el Papa. Al igual que Sergio, comparto la, la sorpresa, lo voy a ser sincero, pero en todo caso, como católico, la alegría del discurso que ha dado el Papa en la Cámara de Diputados en Madrid. Ha sido, está siendo comentado en todos los círculos católicos donde hay medios que se dedican a hacer análisis, comentarios de la vida católica, pero está siendo comentado favorablemente. He escuchado algunas críticas, pero que creo yo que desde mi punto de vista no tienen sentido en la medida de que eh, las cosas cuando van produciéndose de manera feliz, feliz para Dios, me refiero feliz para la comunidad católica, uno debe evidentemente sentirse feliz y acompañar, y cualquier tipo de crítica mantenerla en ámbitos más pequeños, en ámbitos o en círculos más, más cerrados, porque vivimos en un mundo de confusión y todos sabemos que la confusión es el arte regio del demonio, ¿no? El padre de la confusión y la mentira. Entonces, creo yo de que no cabe críticas en público por lo que estoy mencionando. Por otro lado, comparto plenamente lo que ha dicho Sergio, porque los comentarios que ha hecho el Papa han sido profundamente teológicos, es decir, hay que leer su discurso 3 o 4 veces para lograr comprender qué es lo que él estaba, el mensaje que él estaba dando, no solamente a España, sino al mundo católico de manera general, ¿no? Es un mensaje claro para el divisionismo de la iglesia alemana que persiste con querer modificar la doctrina y el magisterio de la iglesia, de hacer sabotaje permanente, y por otro lado, es un llamado a la unidad en un pueblo como el español, que donde los regionalismos son mal entendidos, ¿no? Y encontramos pues gente que lo que quiere es finalmente desmembrar a España, no tanto por un regionalismo sano, sino más por procurar un mundo completamente revolucionario, en la medida de que lo que cohesiona España justamente es esa amalgama del catolicismo, ¿no? Que el catolicismo es lo que ha vinculado pueblos que tienen lenguas diferentes, costumbres diferentes, lenguas, hábitos diferentes, y que finalmente la religión católica ha servido para poder unificar hasta el día de hoy, gracias a Dios, al pueblo español. Tan es así que en la conquista y después durante el virreinato en nuestro país hemos tenido representantes de diferentes partes de España, hasta de Canarias, ¿no? Hasta de Canarias, que es insular, y que se ha visto reflejado por representantes que después han pasado a la historia como ejemplo de gallardía, ejemplo de valentía al permanecer en esta gran gesta de la conquista. Quiero mencionar uno de los elementos uno de los comentarios que hizo el Papa, ¿no? Él llamaba a España, y yo creo que acá hacía un llamado a los obispos y a los sacerdotes a regresar al pensamiento salmantino. Esto hay que entenderlo, el pensamiento de Salamanca. La Universidad de Salamanca es tenida como la segunda gran escuela de la escolástica católica, ¿no? El pensamiento y de la teología escolástica, de la antropología escolástica, que ha sido profundamente desarrollado justamente en la escuela sanmaltina, y él comenta esto. Entonces creo yo que es lo que está tratando de decirle no solamente a los españoles, sino al clero español, es decirle, oye, la verdadera iglesia católica reside en los
en el pensamiento de los salmantinos, de la escuela salmantina, fiel seguidora y lógicamente una escuela que desarrolla el pensamiento de Santo Tomás, ¿no? La escuela escolástica del gran Aquinate. Entonces, y que digo que lo desarrolla por cuanto Salamanca ha tenido una gran influencia en Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿no? En todo el pensamiento, que es el pensamiento jurídico que hoy día vivimos en gran parte de América, ¿no? Entonces, esto nos pone felices, no hay otra palabra, creo yo que no hay forma de que entre una crítica respecto de un papa que en lo personal considero que va recibiendo gracias de Estado, ¿no? De Estado de hijo y sucesor de San Pedro, ¿no? Que va recibiendo las gracias y que las va porque recordemos nosotros que todos los católicos recibimos gracias y el libre albedrío hace o que las rechacemos o que las aceptemos. Y en la medida que aceptemos esas gracias van transformando a la persona. En este caso, al Santo Padre va imprimiéndolo en la gran misión del gran apostolado que está haciendo. Por otro lado, ya con esto concluyo, Sergio, porque creo yo de que he hablado bastante, pero emocionado, justamente emocionado. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el Papa ha tenido, desde el punto de vista, si quiere llamarse mediático, una recepción impresionante en el pueblo español. Ha hablado con presos o presas, ha hablado con niños, los ha abrazado, es decir, no ha tenido ningún tipo de disgusto en tener una cercanía con el pueblo español, como si fuese una especie de reconciliación, teniendo en consideración que el Papa Francisco nunca fue a España, a pesar de que tuvo muchas invitaciones para visitarlo, pero en todo caso, creo yo de que lo que está haciendo el Papa León XIV es mostrándose poco a poco, no tanto, sí, como un maestro, pero también como un verdadero padre. Entonces es algo que nos va dando a nosotros, de alguna manera, una luz del camino que está queriendo seguir él y que es un camino que es lento, ¿no? Que es lento en el andar, pero muy seguro en los mensajes que va dando a toda la comunidad católica y a toda la iglesia y a todos los católicos militantes que de una u otra manera queremos en los días de hoy escuchar palabras de consolación que provengan de una recta razón, una recta caridad y una recta justicia, y creo yo que esto nos lo está dando este Papa. Muy bien, Alberto, muchas gracias por tu intervención. Bueno, yo quisiera agregar a estas reflexiones, intercambiándonos, algo también que me llama la atención mucho del Papa en su orden, ¿no? Primero se presentó quién soy, después dijo cuál es mi propósito, y después menciona algo tan importante que nos enseña también oportunamente en el Perú esta distinción, ya que estamos viviendo en democracia y sin embargo, como si la democracia es elegir al gobernante, ¿qué democracia es esta donde hay autoridades que trafican y desdibujan el sentido del voto que el ciudadano deposita en un ánfora? Hemos visto que hay fiscales con cédulas electorales fraguadas para meterlas en las ánforas a fin de que se contabilicen. Es la autoridad la que justamente estaba ahí para evitar delitos y él estaba cometiendo el delito. ¿Qué es esto? O bien el candidato que lamentablemente estuvo en esta segunda vuelta, pero que no merecía el Perú un tipo de esa pequeñitud ética. Justamente el Papa menciona estas cosas. Dice, más allá de la diversidad de posiciones,
siempre acabamos con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspiran las leyes y qué tipo de sociedad construyen esas leyes? El otro día escuchaba en una entrevista internacional a un profesor de filosofía universitario peruano a quien conozco. Y él mencionaba cosas así, ¿no? Que era impresionante el nivel de contradicción que hay en el electorado común del peruano. Y por ejemplo decía que conversando con personas, uno le decía, yo no puedo votar por Keiko Fujimori porque es una ladrona, porque gobierna el Perú y la gobernó mal. Entonces, en el diálogo de corregirle, Keiko nunca ha sido gobernante, nunca, la única función pública que ha tenido ha sido 5 años parlamentaria, y en el Parlamento no se puede robar porque no hay dineros públicos que manejen los parlamentarios en común, ¿no? En lo común. Entonces le dice, no, dice, pero yo puedo votar por ella porque es mentirosa. Entonces dice, bueno, ¿y por quién votarías entonces? Dice, por Roberto Sánchez. Oye, le dice, pero Roberto Sánchez ha cambiado de plan cada día, ofrece una cosa, se contradice, miente, desmiente. No, dice, pero tenemos que votar por él porque él todo lo que dice no lo va a cumplir. Entonces no hay que asustarse. Entonces le dice, oye, pero tú no votas por Keiko porque miente y vas a votar por Roberto Sánchez porque miente. ¿Qué contradicción tienes en tu elección? Y la verdad que es triste ver que el voto es totalmente irracional, no es sopesando planes. El Papa lo dice, ¿qué tipo de concepción de persona inspira las leyes? ¿Cuál es el tipo de concepción de personas del plan de gobierno de los comunistas? ¿O qué tipo de sociedad construyen esas propuestas de planes de gobierno de los comunistas? Lamentablemente tenemos que afinar mucho mejor nuestra visión y nuestra evaluación para ser realmente ciudadanos que podamos elegir un gobierno. Hay mucho de irracionalidad y de pasión, y con irracionalidad y con pasión no se puede elegir buenos gobiernos. El Papa nos ayuda a entender eso. Bien, pasamos entonces a una opinión sobre lo que está sucediendo por Pepe Anderson, que nos está visitando ahora. Buenas noches, Sergio, buenas noches con todos. Yo también tengo una visión de el Papa actual como una persona que merece por lo menos el beneficio de la expectativa de la iglesia entera, ¿no? Como tú mencionas, él se ha presentado, ¿no?, como sucesor, pero no no como alguien que, si hacemos la comparación con el Papa Francisco, no como alguien que pretendía ser sencillo, pero que en el fondo no era tanto, sino que yo creo que pretende mostrarse y pretende trabajar y hacer algo. Creo que hay muchas cosas por cambiar dentro de la iglesia. Algunas cosas las ha estado cambiando y otras cosas están en inercia, pero no creo que sea una mala persona. Si uno fuera como Alejandro VI, el Papa Borgia, que tenía hijos, era generado, en el plano doctrinario nunca se equivocó. Eso es que el Señor Jesús dijo, y su palabra se cumplió y se cumple y se seguirá cumpliendo, en el sentido de que
es Petrus et superant Petram edificabo ecclesiam meam, et inferi porte non prevalebut adversus eam. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas no prevalecerán. La autoritas que se le otorga a Pedro sigue permaneciendo firme, sigue vigente. Y él es el faro, él es el referente de la iglesia entera, y por lo tanto tenemos esperanzados en que el pescador guiará a la barca a buen puerto. Y es importante entender esas cosas en este tiempo en que realmente estamos en un país que no merece el comunismo, en un país que no merece caer en las garras de una persecución marxista contra todos los que somos creyentes, ni de gente estúpida como este señor Antauro Humala, que pretende proscribir el catolicismo e implantar una religión tahuantinsuya que es lo más ridículo que uno puede escuchar, porque sería retroceder 400 años, 500 años, sería retroceder 500 años, cosa que no lo vamos a permitir, y nosotros debemos estar dispuestos a no permitirlo, no a costa inclusive de nuestras propias vidas, porque el Perú no merece eso. El Perú es tierra de santos, el Perú ha tenido a San Martín de Porres, a Santa Rosa de Lima, a San Juan Macías, a San Francisco Solano, y al arzobispo Toribio Alfonso de Mogrovejo, ¿no? Santos. Y también, como dijo Sergio, hemos tenido mártires, tanto peruanos como no peruanos, que han entregado su vida al martirio por un ideal cristiano, como lo son los dos polacos víctimas de Sendero Luminoso, que fueron asesinados, o la monja australiana Irene McCormack, que también fue víctima de Sendero Luminoso en nuestras tierras, ¿no? Ellos son mártires, y a ellos también nos encomendamos para que el Señor no deje caer al Perú en manos de estos terroristas, de estos fascinerosos. Y en ese sentido, en unidad con toda la Iglesia Santa, porque el Señor, la cabeza de la Iglesia, es santo, ¿no? En unidad con toda la Iglesia debemos estar vigilantes y permanentemente orantes, ¿no? Permanentemente orantes, ya que el enemigo está suelto y la lucha es finalmente teológica, ¿no? No es política, solamente política, no es solamente electoral, no es solamente cultural, histórica, sino que es sobre todo teológica, ¿no? Y en esa lucha estamos nosotros, y en esa lucha tenemos que dar batalla. Eso, Sergio. Gracias, Pepe. Bueno, seguimos con Rolando. No se te escucha, Rolando. Estás con el micrófono apagado. Ahora, se acaba de prender, sí, se acaba de prender. Sí, no, mira, decía muy de acuerdo con lo que dice Pepe. El Perú no merece pasar por esto, ya lo vimos antes, ya lo sufrimos antes, y ya fue, pues, ya mucho. Pero mira, una cosa que he notado en conversaciones con las personas con las que estoy hablando, porque tiene trabajo, familia, amigos, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Telegram, también estoy metido, hay mucha gente que es pesimista, ya al extremo un poco ridículo, creo. O sea, dice, ya nos ganaron, ya el comunismo entra al Perú. O sea, es evidente que han perdido las elecciones.
Ok, van a hacer su revuelta, de repente ya Lima, unos cuantos terrucos, hacen su escándalo, van a estar fastidiando estos años, pero ellos son minoría en el país y sobre todo no tienen la razón. El comunista no tiene la razón, los católicos tenemos la razón y somos mayoría. O sea, los comunistas no porque tengan un poquito de dinamita en la mano, un poco de molotov en la mano, van a imponer sus ideas. Eso es mentira. Tienen que pasar por encima de los otros, y nosotros somos más y tenemos la razón. Entonces, si los que están buscando pelea, pues la van a tener a perder. No va a implementar sus ideas. El baboso de Antauro con su idea Atahuantín, no sé cosas, no va a hacerlo. No vamos a dejarlo. Está loco. Si quieren cambiar la constitución, nueva constitución, como dicen estos idiotas, no, tampoco. Eso depende que los dejemos y no vamos a dejarlo. O sea, si la gente se siente derrotada, no quiere hacer nada porque no sé qué, están locos. Recuerden eso, somos mayoría y tenemos la razón. Los católicos somos mayoría, tenemos la razón también, lo repito. Entonces no vamos a dejar que estos idiotas tengan el poder, hagan daño. Eso es clarísimo para todo el mundo. El comunismo no va a gobernar el Perú, no va a ganar acá, ya fue. El comunismo ya fue. Si, hasta podríamos decir que el Perú puede ser la tumba de la revolución. Dios lo permite. Eso es bueno, retomando lo que han estado hablando, lo que se hablaba, lo que quería comentar, por lo que la gente estaba muy derrotísima estos días, entonces me gustaría hacer esta aclaración, que ya he hecho en persona, en algunas conversaciones personales que he tenido. Los comunistas no lo van a ganar, ellos no van a ganar. El Perú es nuestro, no de ellos. Eso, bueno, esa era mi opinión ahorita. No sé qué así quieren continuarla. Gracias, Fernando. Alberto, te toca. Retomo, Sergio, el mensaje del Papa, el extraordinario mensaje del Papa, y de ahí entro a hablar un poco sobre el proceso electoral en Perú. Dos puntos sustantivos que fijan posición del Papa respecto a dos asuntos fundamentales, no solo para los católicos, sino para la sociedad, que es la defensa del no nacido frente a un parlamento genocida que ha promovido y promueve el aborto y están intentando llevar el aborto inclusive hasta el día del parto. Una cosa realmente monstruosa y propia de los sacrificios humanos que han imperado en la antigua Fenicia o en los pueblos que estaban o que eran antes de nuestro Señor Jesucristo. Y lógicamente también por estos lados o por en tierra americana, ¿no? Y por otro lado, también ha marcado distancia de una manera impresionante sobre la eutanasia, ¿no? Nuevamente es un papa que se pronuncia en contra de la eutanasia, evidentemente no solo porque es un pecado, sino porque atenta contra elementos básicos comunes que hoy en día se conocen como derechos humanos, ¿no? Entonces, él de alguna manera interpela al Congreso o al Parlamento español y le dice cómo es posible que ustedes, bueno, no en esos términos, estoy resumiendo, ¿no? ¿Cómo es posible que ustedes digan que en este lugar se respetan los derechos humanos, sin embargo, se permite la lacra de la eutanasia como una forma civilizada de vivir en comunidad, ¿no? Es realmente impresionante. Ahora, sobre esto hemos visto un reciente caso de eutanasia español en España, de una pobre mujer, una señorita, que pidió que se le someta a la eutanasia porque le había ido mal en la vida, ¿no? No solamente había sido violada cuando era adolescente, sino que después de eso padeció una serie de enfermedades y problemas de toda índole, al punto de que, depresiva ella también, al punto de que ella no encontraba mayor solución en los problemas que buscar la muerte, ¿no? Como una forma de salida o de escape frente al infortunio de su vida. Situación que ha sido tolerada y permitida por el Parlamento español. Por eso se entiende cómo es que el Papa aprovecha la coyuntura para poder marcar no solamente
cumplir con su mensaje de vida apostólica, sino marcar una distancia y mostrar la contradicción del Parlamento español respecto de estos dos elementos que se supone que han sido triunfo de las legislaciones sobre el respeto a la dignidad de la persona, y que evidentemente él con esto demuestra esta contradicción plena y potente contradicción entre el Parlamento y la adopción de estas medidas totalmente funestas para la, entre comillas, civilización actual, ¿no? O sea, es decir, un llamado de atención, si se quiere llamar de alguna u otra manera, un jalón de orejas o un fuerte latigazo a sus hijos españoles. Y bueno, evidentemente eso alcanza a todas las poblaciones que han aprobado estas formas de tan satánicas de vivir, como es el caso del aborto por un lado y por otro lado la eutanasia. Sobre las elecciones aquí, tengo una perspectiva muy dura respecto a, primero, la legitimidad de la democracia peruana, una democracia completamente endeble, una democracia que privilegia la ignorancia sobre la capacidad y la competencia de las personas. Insisto en mi posición que la igualdad no consiste en lo absoluto en equiparar hacia abajo, cuando lo contrario, yo creo que la igualdad debe equiparar hacia arriba. En ese sentido, decir que una persona que vota por un candidato o por otro simplemente porque piensa que le gusta o no le gusta, me parece que es condenar al infortunio respecto de aquellos que de alguna manera se han capacitado por el bien de la sociedad. No hay ningún incentivo capacitarse o mejorar o desarrollarse en la vida, por cuanto mi voto no sirve absolutamente para nada. Entonces, eso respecto a la forma como se viene viviendo la democracia. Creo yo que la democracia debe estar al alcance en núcleos más, al alcance de todos, en núcleos más pequeños, en núcleos de colectivos que pueda de alguna manera permitir votar por alguien que uno conoce. Sin embargo, a nivel nacional, sí, los resultados del ejercicio de la vida democrática que se exacerba como es el voto, me parece completamente ridículo, por si no llamar completamente ingenuo, porque no hay ningún tipo de justificación de que el sacrificio de mucha gente simplemente no valga absolutamente nada frente a un voto completamente iracundo, desmemoriado, un voto de odio, de rabia, como es lo que estamos viviendo en los días de hoy, como si fuese todo esto una justificación para ser un ignorante y después para actuar en base a la ira, ¿no? Entonces no se actúa en virtud, valga la redundancia, a las virtudes de las personas, sino se actúa en relación a los vicios. No, esto es, desde mi punto de vista, completamente intolerable. Yo sí mantengo una protesta firme, no tengo ningún problema, y esto no es discriminación en decir que mi voto no es igual a la del resto de peruanos. En mi opinión personal, considero de que una persona que no tiene ningún tipo de capacitación y competencia, por culpa propia me refiero, evidentemente, ¿no? No me estoy refiriendo en lo absoluto a aquellas personas que no han tenido la oportunidad, pero sí hay muchos que han tenido la oportunidad y que simplemente votan porque viven confundidos o simplemente les viene o les da la gana de votar como les dé la gana. Y en eso no consiste, evidentemente, el juego de la vida democrática, porque no es justo que uno se sacrifique a costa de otros. En el derecho lo conocemos como, si se quiere llamar desde el punto de vista civil, enriquecimiento sin causa. No es justo que alguien se enriquezca a costa de otro por nada. Y eso es lo que está pasando en la vida democrática de este país.
Es inadmisible que haya personas que ni siquiera sepan hablar o que ni siquiera puedan mantener una conversación, la hilación, el sentido de una conversación, porque simplemente no tienen ningún tipo de conocimiento y lo peor de todo, no han hecho ningún esfuerzo para tales efectos. Entonces, esto de acá es realmente nefasto. Y por otro lado, y con esto concluyo, Sergio, sobre el fenómeno de las elecciones, muchos han comentado y han referido, por ejemplo, que el país está partido por 50-50. Pero en realidad yo pienso que el Perú no está partido. Yo lo que considero es que ya no hay normas. Este es un país que vive anomia. Ya no hay más respeto por la ley y por el orden, ¿no? Yo creo que cada uno ya vive en torno a agárrese quien pueda. O sea, veamos cómo cada quien se salva y cómo cada quien hace lo que pueda hacer para poder vivir. Si hay que robar o hay que mentir, hay que sacarle al Estado, no interesa. No interesa. O si tengo que hacerle daño a alguien, no interesa. Acá lo que sirve o lo que vale es el egoísmo. Egoísmo no por el lado del vicio, me refiero al egoísmo en relación a obtener todo lo que se pueda para uno y su entorno, ¿no? Me refiero a un egoísmo del punto de vista material y de dar prioridad a las cosas. Es decir, la vida en caridad ya no existe. La caridad que consiste en compartir con los demás por amor a Dios no existe. Y eso tiene que ver mucho en las elecciones. Eso tiene que ver mucho en las elecciones, porque no se puede entender cómo en un país donde hay 1.700.000 venezolanos que viven en el exilio, donde sus mujeres están siendo maltratadas, donde sus hijos y nietos están siendo discriminados, y todo esto porque salen huyendo del socialismo, el 50% de peruanos quieran ese tipo de forma de gobierno. Inexplicable. No hay una respuesta, no hay una respuesta. Claro, yo sí tengo una respuesta. La respuesta viene por el lado del pecado colectivo, ¿no? Mencionaba Pepe Anderson que somos una tierra ensantada. Honestamente creo yo de que y lo digo con tristeza, ya dejamos de ser una tierra ensantada porque está siendo poblada por puro ignorante. O sea, no es permisible que alguien actúe en contra de la evidencia. O sea, no es tolerable que alguien vea de que si voy a hacer así, voy a obrar de tal manera y voy a votar de tal manera y me va a pasar, las consecuencias van a ser el desastre. Voten en ese sentido. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible, o sea, eso es incomprensible. No es propio el razonamiento humano. Entonces, yo creo que el caso peruano no solamente va a ser ejemplar, sino que va a servir para los estudios del futuro y para demostrar cómo las naciones se fueron autodestruyendo. Y un caso de esos es el Perú, lamentablemente. Concluyo por este punto, Sergio. Gracias. Pepe, vamos a hacer la última rueda y en los minutos que nos faltan para llegar al tiempo de la hora, nos corresponde 2 minutos a cada uno. Entonces, empiezas tú, Pepe, la última intervención. Voy a estacionar, prefiero que empiece otro y de ahí sigo yo, por favor, Sergio. Vale. Bueno, entonces empiezo yo. Cuando el Papa, después de haberse hecho quién es, su presentación, el propósito que le llevaba al Congreso, y de discernir sobre lo más importante, donde ahí se puede discrepar en democracia distintas posiciones, pero no se puede discrepar en la democracia sobre qué es la persona, porque si no estamos en una sociedad caótica. Y eso es lo que nos trae una de las candidaturas en el Perú. Nos plantea que ellos no podrán hacer nada si no nos dan una nueva constitución.
Y en esa nueva constitución saldrá una nueva religión, que es la que justamente Antauro Humala quiere imponer. No va a consultar con nadie, él quiere imponer una religión que ha imaginado en uno de sus sueños que tiene. Bueno, después el Papa pondera qué es España y lo describe muy bonito para decir que hay una herencia española. Y esa herencia española se ha dado en una forma de vivir 3 valores. Un modo de vivir la libertad, un modo de practicar la justicia y un modo de ordenar la vida en común. Eso es interesante porque después va a dar una definición de libertad que viene de Miguel de Cervantes, en el Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes nace, un poco antes de la fundación de la Universidad de San Marcos, cuando Lima está recorriendo su 12º año de fundada. Estamos hablando pues de un tiempo en que la monarquía era sólida en España. Y muere en 1616, en tiempos en que Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Macías, San Francisco Solano y nuestro querido arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, vivían en Lima, los 5, intercambiándose muchas veces situaciones y diálogos. Bueno, en esa época que estaba la monarquía sólida, Miguel de Cervantes, de la cita del Papa, define así la libertad. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Bien, valoración de un novelista, un escritor de finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII está dando, eso significa que ese concepto que tenemos de que en la Edad Media o en la Edad Moderna inicial, que el cristianismo era oscuro y que la monarquía es contra la libertad, no es la verdad histórica. Bueno, cumpliendo el tiempo, yo me despido y continuamos con la ronda. Entonces, 3 minutos, Rolando. Ya, sí, ahora tengo el micrófono prendido. Bueno, sí, reiterando mi preocupación por lo que está pasando después de las elecciones. Muy interesante lo que han dicho ustedes, Alberto, la reflexión sobre la realidad peruana. Mire, yo creo que el Perú ha perdido mucho su capacidad de, digamos, que lo vemos en su capacidad de ser cristiano. Nacimos como un país un reino católico de la monarquía hispana. Después de la independencia, después de tanto problema, han pasado cosas y estamos en lo que estamos ahorita. Bueno, y como todo el mundo, ¿no? O sea, no solamente el problema del Perú, ¿no? Todo el mundo le tenemos presente. Todo el mundo se aleja de Dios, la verdad. Estamos, como decía Sergio al principio, cerca de objetivos sobre Sodoma y Gomorra, que estamos en 5 puntos. Esa es una situación parecida. Tenemos esta oportunidad, estos días complicados, de repente puede servir para que el Perú reflexione, pero reflexionemos católicos, reflexionemos en Perú, y nos encomendemos otra vez por el camino correcto. Tenemos una teoría, todos tenemos el catecismo, tenemos lo que tenemos que hacer. Es cuestión que lo hagamos. Y repito, somos la mayoría, tenemos la razón, ahora tenemos que aplicar eso. Si no hacemos eso, los comunistas que se 3 gatos van a ganar. Y vamos a merecer el castigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Retomar nuestra raíz católica. Somos un católico, hacemos eso. Somos un pueblo católico. Retomemos esa raíz, nuestra base la conocemos, tenemos la teoría. El Papa la explica muy bien también, es un hombre que explica muy bien la doctrina. Y sigamos nuestra tradición, nuestros ideales, para defendernos y para defender la civilización cristiana, católica. Depende de nosotros lo que pase. Si no hacemos nada, nos va a dar los comunistas y merecer el castigo. Si tomamos las riendas de la situación, no nos van. Le pasamos por encima. Eso estoy completamente seguro. Y Dios va a favorecer eso o va a ser un triunfo. No, nuestro es triunfo de Dios. Entonces, retomemos la raíz católica de nuestra civilización
y vamos adelante. Tenemos todo para seguir ahorita adelante con el Perú, la salud muy clara y muy bien. Esa es mi reflexión. Buenas noches, gracias. Gracias, Fernando. Seguimos con Alberto. Sí, Sergio, hay algunos asuntos que es importante mencionar y que existe el deber de reflexionar en relación a lo que ha ocurrido estos últimos 5 años en el Parlamento. Se llama y se menciona, lógicamente, por el discurso o la narrativa creada por la izquierda, ¿no? Sobre todo la izquierda caviar, la izquierda, la centroizquierda, centro derecha, que sostienen que el partido de Keiko ha sido un partido obstruccionista y que ha evitado que el partido de izquierda o los partidos de izquierda puedan crecer y desarrollarse de acuerdo a sus ofertas electorales. Pero realmente, y ahí viene nuevamente lo que yo mencionaba anteriormente en el punto de que el pueblo peruano o gran parte del pueblo peruano que dice esto peca pues de una ignorancia supina, una ignorancia atroz, una ignorancia escandalosa, porque el papel de la oposición es estar en contra de lo que hace el oficialismo. Entonces, si cuando dicen que Keiko no ha permitido gobernar, pero si es completamente lógico, pues es completamente lógico, porque lo que hay en el Congreso justamente es la discusión, el debate, para que se genere en consecuencia el consenso y se vote de acuerdo a las normas consensuadas para todos los peruanos y no para un grupo. Eso por un lado, y por otro lado, no existe ningún tipo de obligación de un partido político de volverse oficialista y de autorizar o que se aprueben todas las normas que han sido propuestas en el Parlamento. Entonces, ya por este elemento nos vamos dando cuenta que existe nuevamente una ignorancia en el conocimiento del quehacer político. Por otro lado, encontramos, Sergio, a un asunto que a mí me parece que es medular y que no sé si se va a poder lograr ahora en el desgraciado caso que Sánchez tome el poder, porque no lo va a soltar. Esa gente es mentirosa, dice una cosa, hace otra, porque para ellos el fin justifica los medios. Por lo tanto, no tienen honra, no tienen honor. O sea, todo eso todas las decisiones y los acuerdos que tomen van a depender del beneficio político que le pueda tocar a cada uno de ellos. Pero en ese sentido, y retomando el discurso que estoy planteando en este momento, debo señalar que en este caso el partido de Keiko y los partidos de derecha no han sabido comunicar debidamente a la opinión pública y a los electores las razones por las cuales votan en determinado sentido. Es decir, no han hecho una contracampaña frente a estos asuntos que son graves. En el caso concreto de Keiko, ella tuvo una oportunidad de oro para poder dejar su nombre completamente desagraviado, y era la de denunciar penalmente o civilmente a José Domingo Pérez por haberla metido 3 años en la cárcel. Entonces, ella ha sufrido carcelería injusta, de acuerdo al derecho, porque el proceso penal que se le seguía a ella finalmente fue declarado, en la demanda de amparo ha sido declarada fundada. ¿Y qué significa el hecho de que exista a nivel judicial este tipo de pronunciamientos, en este caso del máximo tribunal de interpretación de las normas, que es el Tribunal Constitucional? Significa que ella fue encarcelada injustamente porque el delito respecto del cual se le acusaba no existía. ¿Y qué le pasó al acusador, que era José Domingo Pérez? Absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque tenemos una señora que es pusilánime.
que no tiene una estrategia de comunicación respecto a las cosas que le suceden. Ella ha querido satisfacer a la izquierda con ese tipo de silencio y mostrarse de alguna manera frente a la izquierda como una mujer de consenso. En este caso, ese consenso que supuestamente estaba por lograr, le ha jugado completamente en contra. ¿Y por qué decimos que le ha jugado en contra? Porque si no, no hubiese estado en la cárcel y después, en la formación de la dirigencia que ella se plantea, hubiese quedado con perfecta claridad de que quienes pueden asistir a un embaixador o quienes no pueden estar vinculados de esta manera. Creo yo que, Sergio, debemos trabajar estos temas con mucho más profundidad en otro momento, porque tenemos mucho que hablar y creo que hay una obligación, más allá de las elecciones, de poder esclarecer a la opinión pública sobre estos asuntos tan importantes, ¿no? El papel que debe jugar una oposición en el Congreso y la obligación que tiene la oposición de informar a la opinión pública de las razones por las cuales vota en un sentido, censura a un ministro o promueve algún tipo determinado de norma legal. Esto es fundamental y hay mucho que hacer. Gracias, Sergio. Muy bien, gracias, Alberto. A ver, Pepe, 2 minutos. Ya, bueno, brevemente yo quería referirme al tema de la evangelización de la cultura, recordando al querido Papa Juan Pablo II. Yo creo que el Papa Juan Pablo II tuvo hacia fines de los 70 y comienzos de los años 80, tuvo una acertadísima visión de lo que se trata en esta lucha teológica, ¿no? Y él lo plasmó como la evangelización de la cultura. En resumen, quien toma la cultura gana. Es decir, todas las manifestaciones externas de la vida del ser humano, del hombre, ya sea en la comida, en la vestimenta, en la familia, en todo lo que pueda producir cultura, tiene que ser evangelizado, tiene que ser ordenado en relación al plan de Dios, en relación al reinado de Cristo, al reinado de María. Eso es algo que, por ejemplo, no se le dio tanto énfasis. Y eso en realidad es lo mismo que plantean los marxistas, pero en el sentido positivo. Es decir, los marxistas en los años 20 con Antonio Gramsci trataron de infiltrar la cultura, ¿no? Ellos buscaban a los militares traidores, a los curas traidores, ¿no? Porque querían infiltrar el Estado, querían infiltrar la iglesia, querían infiltrar los ministerios y querían infiltrar todo para lograr coparlo todo. Hoy en día, esta gente que copa la OMPE, ¿no? Que copa los ministerios, ¿no? Que copan el Jurado Nacional de Elecciones, en realidad es porque lo han visto de ese modo. Es decir, si los organismos electorales están controlados por ellos y todos los estamentos del cuerpo social están controlados por ellos, por lo tanto ya ganaron. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Nosotros tenemos que evangelizar la cultura, pero tenemos que tener presencia en los ministerios, tenemos que tener presencia en la OMPE, en el Jurado Nacional de Elecciones, pues, porque esa es la única forma de no dejar que esta gente repugnante pueda meter extensiones a las computadoras de la OMPE con ayuda de la tecnología rusa y robar las elecciones quebrando la voluntad popular. Esa es una gran tarea que tenemos, es una tarea enorme que habría que planificarla porque la pincelada teórica es esa, pero eso requiere
dedicarle tiempo, ¿no? Y requiere desarrollarla. Gracias, Sergio. Gracias, Pepe. Bueno, para terminar este programa, lo que el Papa al final dijo como mensaje en el Congreso de España. Dijo, alzar la mirada, altura de miras, que consiste en mirar con más hondura lo que está en juego en la decisión política. Por eso, además de respuestas técnicas y de reformas legales, hace falta también una renovación moral. Necesitamos una renovación moral en las personas y en las sociedades que hay en el Perú. Muy bien, muy buenas noches y hasta el próximo y siguiente miércoles conversatorio. Gracias, Sergio. Espectacular la reunión de hoy día. Muchas gracias. Gracias, amigos. Buenas noches. Muy bien.